La conexión oculta entre Goku y la historia real. Goku no cayó del cielo, cayó de las cenizas. En 1984, cuando Akira Toriyama presentó a un niño de cola larga y sonrisa inocente en las páginas de Weekly Shonen Jump, nadie vio lo que realmente era: un espejo disfrazado de entretenimiento. Porque tras los ojos brillantes de Kakarot, no había solo la mirada de un extraterrestre. Había el reflejo de una nación que aún no sanaba. Japón acababa de salir de 2 décadas de silencio forzado. Las heridas de Hiroshima y Nagasaki seguían abiertas, pero no se podían nombrar. El trauma de la guerra, la ocupación, la rendición, todo estaba enterrado bajo el mito del milagro económico. La sociedad japonesa aprendió a sonreír mientras guardaba el dolor en el sótano del alma. Y entonces llegó Goku. Un niño enviado desde un planeta condenado, Planet Vegeta, destruido por un tirano tecnológico, para morir en un mundo desconocido. Pero en lugar de sembrar destrucción, olvidó su pasado. Aprendió a amar, a proteger, a luchar no por conquistar, sino por preservar la paz. ¿Suena familiar? Goku es la metáfora perfecta del Japón post-1945. Una nación que perdió su identidad imperial, fue adoptada por una nueva cultura, la paz constitucional, la alianza con EU, y eligió reconstruirse, no como potencia militar, sino como faro de innovación y armonía. Su amnesia no es ingenuidad, es supervivencia, pero hay algo más oscuro, algo que pocos notaron. El nombre original de Goku en japonés no es casual: Kakarot. Un juego de palabras con carrot, zanahoria, sí, pero también un eco sutil de Kakaru. Caer, colgarse, ser arrojado. Como las bombas, como los destinos rotos. Y su transformación más icónica, el Super Saiyajin, nació en 1991, durante la saga de Frieza. ¿Qué ocurrió en Japón ese año? La burbuja económica estalló. La ilusión de invencibilidad se desmoronó. Y en medio del caos, los fans vieron a Goku, con el cabello dorado y los ojos verdes, gritando de dolor mientras su amigo moría. No era furia, era duelo. Era la primera vez que el héroe lloraba sin sonreír después. Frieza, con su elegancia fría, su tecnología superior y su desprecio por las razas inferiores, no era solo un villano espacial. Era la encarnación del colonialismo nuclear. El poder que decide quién vive, quién muere y quién debe olvidar. Su dedo índice, apuntando al planeta para borrarlo, era el mismo gesto de los generales que ordenaron el lanzamiento de Little Boy y Fat Man. Pero Goku no respondió con venganza. No construyó un arma mayor. No juró destruir a todos los alienígenas. Hizo algo radicalmente japonés. Absorbió el dolor, lo transformó en fuerza, y siguió protegiendo. Años después, en 2011, otro trauma sacudió a Japón: el desastre de Fukushima. Una planta nuclear, diseñada como símbolo de progreso, se convirtió en fuente de miedo radiactivo. Y justo en ese momento, el anime regresó con Dragon Ball Super. ¿Cuál fue el primer gran arco? La destrucción de planetas enteros por un dios arbitrario. ¿Y quién se opuso? Goku. No con odio, sino con una pregunta simple: ¿por qué? Esa es la verdadera conexión. Goku no es un héroe porque gana batallas. Es un símbolo porque nunca deja de preguntar. Mientras el mundo celebra el poder, él busca el propósito. Mientras otros claman venganza, él extiende la mano. Mientras las naciones entierran su historia, él la lleva en cada cicatriz, aunque ya no recuerde su nombre. Por eso, cada vez que Goku se transforma, no es solo un aumento de ki. Es un rito de memoria, un recordatorio de que incluso los que vienen de la destrucción pueden elegir la paz. No es ficción. Es la esperanza disfrazada de anime.
Si esta revelación te mostró el alma oculta tras el guerrero más icónico del anime, suscríbete y activa la campanita. En este canal, no contamos historias. Desenterramos las verdades que el mundo prefirió dibujar como entretenimiento.